Grande gloria y honor cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del vencedor. La victoria segura a las huestes del
del 1 hasta el capítulo 8 y versículo 5. ¿Quién lo está diciendo la mano, Víctor, de memoria? De Vigo, bro. No, para arrancarse está bien, pero para pararlo, bro. No, pues le creo, hermano, le creo. No tiene que probarlo, ya lo hemos visto en action. Muy bien. Ahora, si acaso quiere, también se puede memorizar el bosquejo que vamos a estar mirando enseguida. El bosquejo es, ¿verdad? Los sellos. Y el capítulo ya está aquí, ¿verdad? El capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 5. El primer sello es Apocalipsis 6, del 1 al 2. El segundo sello, Apocalipsis 6, versículo del 3 al 4. El tercer sello, Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. El cuarto, Apocalipsis 6, del 7 al 8. El quinto, Apocalipsis 6, del 9 al 12. Apocalipsis, el sexto, ¿verdad? Apocalipsis 6, de el, 11. 11. Y del 12 al 17. Ahí está todo el capítulo 6. Este es el capítulo 6. Y luego vamos, ¿verdad? Punto número 2, la intermisión. Ok, una intermission. Y esto, ¿verdad? Nos está hablando. Y aquí puse números, ¿verdad? Yo sé que había puesto A, B, C, pero puse números para que miremos los 6 sellos. Los 144,000, el estudio. Y luego, esto es capítulo, ¿dónde estamos? El 7, del 1 al 8. Y luego la gran multitud. Capítulos del 7, del 9 al 17. Tiene también 17 versículos, capítulo 7. Ok. Y luego viene punto número 3, el séptimo sello. Y esto es, ¿verdad? Capítulo 8, del 1 al 5. Ok. Y luego ya entramos en la cuarta parte del libro de Apocalipsis, que son las trompetas. Y eso es Apocalipsis capítulo 8, versículo del 6, hasta Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Se va a hablar de las trompetas, ¿ok? Pero este es el bosquejo que vamos a estar viendo. ¿Qué tanto tiempo se nos va a llevar? Pues Dios dirá, ¿verdad? Porque vamos ahora, no creo que nos quede más tiempo para estudiar el primer sello hoy en esta mañana. Pero este es el bosquejo. Sería bueno que se lo aprendiera en memoria y que lo tuviera en su cerebro, ¿verdad? Para que así cuando le hagan preguntas ya saben dónde se encuentra. ¿Ok? ¿Puedo borrar esto? Ok. Gotta be quick to the draw, man. Ok. Como quieran van a pasar por YouTube, hermanos, ahí pueden mirar Pero vamos a estar ahora, ¿verdad? Algunas cosas que tengo que declarar antes de entrar a los sellos. Número 1, ¿verdad? Primeramente, los sellos, son, bueno, hay mucho simbolismo. Lo pone aquí. Mucho simbolismo. No lo podemos tomar literal, hermanos. ¿Ok? No podemos tomar esto literal. Hay mucho símbolo dentro de, vamos a ver los 4 primeros sellos. En inglés se llaman the 4 horsemen of Apocalypse or Revelation. Los 4 caballos de Apocalipsis. Y durante
esto vamos a ver nosotros concerniente a que la Biblia nos enseña de que primeramente, ¿verdad? Bueno, es figurativo. Segundo, que no nos da de un tiempo o época en particular. No nos habla de una época en particular. Tercero, vamos a ver nosotros que tampoco se menciona ninguna persona en particular. Ok. Ahora, claro que sabemos que en el capítulo 5 está hablando de Jesucristo y ya llegamos a esa determinación concerniente a la palabra del Señor. Pero es figurativo, no nos da ninguna época en particular, es decir, un tiempo, ya sea del siglo I, siglo II, que solamente expresa lo que va a pasar. No nos habla de ninguna persona en particular, es decir, la persona, el jinete en el caballo blanco no se nos describe quién es, pero vamos a llegar a una determinación bíblica en quién es, pero no se nos dice es este o es este. Tercero, ¿verdad? O cuarto, miramos nosotros que no se nos da tampoco un tiempo determinado. ¿Cuándo se lleva a cabo lo que está mencionando? No se nos menciona. Por ejemplo, se habla del caballo, se habla del jinete en el caballo blanco. Sale a conquistar. No se nos dice cuándo. No se nos dice cuándo llega el fin de esto. A esto me estoy refiriendo aquí. Cuando hablo aquí una época en particular, me estoy refiriendo, ¿verdad?, al gobierno. Y la razón por qué esto es muy importante, hermanos, es porque los falsos maestros toman estos versículos y comienzan a acumularlos ellos en la manera en como ellos quieren establecer. El famoso de ellos es el que predica aquí en San Antonio. Aquí me estoy refiriendo, ¿verdad? Chaparrito, el gordito, ¿verdad? Pentecostés, que ha escrito muchos libros. El señor Haley también, en los 70s, escribió también sobre el libro de Apocalipsis y comenzó a envolver a diferentes naciones, a Israel y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y llegaron a su determinación en lo que ellos pensaban. Bueno, no hay ningún tipo de época que se menciona, porque muchos dicen que será ya la tercera guerra mundial. Ellos le llaman el Armagedón. No habla de ese tiempo, no habla de nada de eso, sino que todo esto, ¿verdad? Miren, hay diferencia entre un exégesis y un eisegesis. ¿Ok? Y recuerdan cuando estuvimos estudiando la hermenéutica, ¿qué es la diferencia de esto? El exégesis es lo que enseña la escritura. Y esto es el pensamiento del ser humano impuesto sobre el versículo. Eso es lo que es un eisegesis. O sea, la opinión puesta sobre o en el versículo. Ya estuvimos viendo varias cosas, ¿verdad?, de esto. Por ejemplo, un texto que usamos en aquel entonces, Deuteronomio 22:5, que hay hermanos que usan, ¿verdad?, que las mujeres no pueden usar pantalones en la iglesia. Bueno, ellos han hecho un exégesis.
Ellos han impuesto su opinión sobre un versículo que no tiene nada que hablar sobre eso. ¿Ok? Porque cuando usted lee Deuteronomios capítulo 22, está hablando, ¿verdad?, de un transgender. Está hablando de una persona, un homosexual, un hombre que se viene a convertir a una mujer y una mujer que se viene a convertir a un hombre. Es lo que está hablando ahí. Ese es el contexto. Pero no está hablando, ¿verdad?, que la mujer no puede usar pantalones en el culto de oración. Bueno, eso es un exégesis. Y lo correcto es de estudiar lo que dice el contexto y llegar a una conclusión correcta. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Bueno, cuando hablamos de estos puntos, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado también en este tiempo de Apocalipsis. Porque hay personas muy astutas que son ministros, y lo digo, ¿verdad?, ministros de Satanás, que Satanás está usando, ¿verdad?, para poder poner una interpretación falsa a todo esto, para que así vengan a asustar o crear un pánico en la gente. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso digo yo que hay cosas que usted tiene que entender al entrar al estudio de estos sellos. ¿Ok? Pregunta o comentario. Muy bien. ¿Eh? Sí. Y lo que sucede es cuando un ser humano comienza a llegar a conclusiones erróneas, tiene que producir más conclusiones erróneas para poder cubrir lo que ha llegado, a la falsedad que ha llegado. Y así se vienen a desarrollar muchas falsas doctrinas. Pero la Biblia, la verdad de Dios, ¿me entiendes? Ahí está. Se interpreta a sí misma. Sí. Y por eso es que uno tiene que tener por lo menos un estudio panorámico de la Biblia para que entienda, ¿verdad?, en dónde anda y qué es lo que se está llevando a cabo durante esos tiempos. Porque no puede uno escoger un versículo de la Biblia y aplicarlo, ¿verdad?, nosotros, porque un versículo que se está aplicando a cierta gente. Estuvimos estudiando los pactos del Antiguo Testamento, el pacto que Dios hizo con Noé. El pacto de Noé no se me aplica a mí, ni a usted, ni a ningún cristiano. Se le aplica únicamente a Noé y a su familia. ¿Me entiendes? Y el pacto que Dios hizo con David, no se aplica a usted ni a mí directamente, pero miramos nosotros que viene Jesucristo a consecuencia de ese pacto que hizo con Abraham, entonces ya viene a afectarme a mí porque yo ahora soy un hijo espiritual. ¿Me entiendes? Pero hay cosas en el Antiguo Testamento que no se aplican a mí. Solo que eso es lo que estamos viendo aquí. Y recuerde que dije al principio que cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, tenemos que tener en mente lo que dice el libro de Ezequiel, Zacarías y Daniel, porque son libros altamente simbólicos que usan el simbolismo, o sea, Apocalipsis usa el mismo simbolismo que estos libros, como los querubines, los serafines, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes ya los estudiamos en Apocalipsis capítulo 4. Son 4, ¿verdad? Y ahí estuvimos viendo de que hay ángeles que tienen 4 alas, hay ángeles que tienen 6 alas, los querubines y los serafines. Eso los menciona en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10 y también Isaías capítulo 6. Solo que miramos nosotros que uno tiene que sentarse y estudiar estos símbolos para llegar a lo que sea correcto en lo que la Biblia enseña. Y tenemos que llegar a ese punto, no podemos salirnos de nada de eso. Es la revelación para nosotros. O sea que ya no me puedo parar yo, ¿verdad?, y decir, bueno, el Señor me ha revelado. Bueno, si me ha revelado el Señor, ha sido por medio de su palabra. Y lo que me ha revelado entonces tiene que concordar con la palabra. Yo no puedo salirme de ese cuadro. No puedo decir cosas que no están escritas. Y esto regresa, ¿verdad?, lo que dice que Deuteronomios capítulo 13. Dice que iba a ver profetas entre el pueblo de Dios. Dice, pero el profeta que hable y no esté de acuerdo,
a lo que Dios ha dicho, dice, ese no es profeta de Dios. Y lo mismo ocurre hoy en día. Cuando un predicador o una persona se pare y comience a hablar y comience a enseñar y no está de acuerdo a la palabra del Señor, él no está hablando lo que Dios quiere que hable. Él es una persona falsa. Pero está en usted y en mí de oír y discernir todo esto, ¿verdad? Y traerlo a la luz. Ayer mi esposa y yo tuvimos un almuerzo con nuestra familia, mi familia, ¿verdad? En Corpus. Y salimos del restaurante y ahí, pues, en un lado, ¿verdad? Estaban ahí y espero que no se vengan a ofender, ¿verdad? Están ahí los JW, ¿verdad? Y miré yo todo ahí, me quedé parado ahí, ¿verdad? Pues no puedo pasar algo así, hermano. O sea, no puedo pasar nomás y no decir nada. Y mi esposa me dice, vente, vámonos. Le dije, no, tienen que oír. Pero la cosa es de que le dije yo, todo eso que está aquí es mentira, le dije. Mentira, dijo, no, Señor, es la verdad. Le dije, no es verdad. No es verdad. Y ahí comenzamos la conversación, ¿verdad? Para decirles a ellos, ¿verdad? Que todo lo que está escrito, le dije, en primer lugar, el libro que ustedes traen que dicen que es su Biblia, le dije, es un libro, le dije. Porque esa Biblia, que ustedes dicen que es Biblia, no está traducida de los manuscritos originales. Y le dije, viene de New York, viene de allá de New York, de esta gente que traduce, le dije. Y esto claramente se puede ver en los versículos que no tienen nada. Le dije, hay versículos que están nomás, versículo 23, y no tienen nada. ¿Y cómo se la quitan de ahí? Pues no están en los manuscritos originales. Le dije, ¿y usted entiende los manuscritos originales? ¿Tiene copia de los manuscritos originales? Para que llegue a esa decisión, a esa conclusión. Dije, alguien le ha puesto la carnada y la ha ganchado y se la ha tragado así como está. Dije, sin cuestionar nada, le dije. Solo que digo esto para que nosotros entendamos, ¿verdad? Que es mi responsabilidad también de ir a estas personas y hacerles saber. Tenemos que tener conocimiento general de la Biblia para que pueda llegar a lo que la palabra del Señor, la verdad, nos enseña. Solo que entonces, llegando al punto número 1, que es el primer sello. El primer sello, capítulo 6, del 1 al 2. Primeramente habla del Cordero. El Cordero ya sabemos quién es, ¿verdad? Este es Jesucristo. Ya se estableció en el capítulo 5. Digno es el Cordero. Ya se estableció que es Jesucristo. Solo que no necesitamos que hablar más sobre esto, porque ya lo entendemos, que es el Cordero. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y los sellos, claro, ¿verdad? Está hablando concerniente a lo que está en el libro. Y también llegamos a la conclusión bíblica, hermanos, no a lo que yo dije, ¿verdad? Bíblica, de que el libro representa, ¿qué? En el capítulo 5, representa el esquema de redención. El esquema de redención representa el libro. Es todo lo que habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, voy a poner aquí eternidad porque viene de la eternidad. Y claro que en este tiempo era un misterio. ¿Ok? Esto lo declara el apóstol Pablo en Efesios, capítulo que es 3, del 1 al 11. El misterio. Y es lo que este libro habla. Habla del esquema de redención. Esto es muy importante porque una vez que vengamos a establecer el fundamento de lo que existe en el libro, los sellos que se van a abrir, va a tener que guardar a este fundamento. No podemos salirnos de aquí. No podemos comenzar a hablar de la Segunda Guerra Mundial. No podemos comenzar a hablar, ¿verdad?, de los años 1500, de la restauración. No podemos hablar de ningún otro tiempo, porque ya se ha establecido la fundación del libro, que es el esquema de redención. Y se está refiriendo, ¿verdad?, a lo que la Biblia nos enseña concerniente a esto. Y claro que nos vamos hasta el principio, porque ya lo hemos entendido. Nosotros ya lo entendemos, pero hay personas que
posiblemente nos estén escuchando por medio de Facebook o después por YouTube, que no entienden este concepto del misterio o de la eternidad. Pero nosotros como cristianos ya lo debemos de entender. El esquema de redención es el plan de salvación que Dios ha propuesto para el hombre. Esto lo encontramos también cuando habla de la eternidad, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, ante la fundación del mundo. Y si usted recuerda bien, en Mateo capítulo 25, versículo que es 34, dice, bendito de mi Padre, venir y heredar el reino de los cielos que se ha establecido, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El reino de los cielos no es la iglesia local, somos nosotros. Pero se estableció ¿dónde? En la eternidad. Y esto concuerda, ¿verdad? Aquí le puede poner Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante, y le puede poner concerniente, bueno, a eso, ¿verdad? Que concuerde con esto. Pero todo esto es el esquema de redención. Dios ya sabía desde el principio que el ser humano iba a fallar y que Él viene a establecer un plan de redención. No fue algo que Dios creó al ser humano, lamentó por causa de toda la maldad que hubo en el mundo, Génesis 6:5, y entonces ahí dijo Dios, y se rascó la cabeza y dijo, voy a tener que hacer un plan B. No, ya todo estaba desde el principio del mundo. Esto lo puede comparar con lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 18 también. Solo que entonces miramos nosotros que este es el punto principal, la tesis del libro, el esquema de redención. Entonces ya venimos a investigar y ya venimos nosotros a mirar bajo este contexto, primeramente, ahora sí el Cordero, de vuelta. Y le hacemos la pregunta, ¿quién es? Y claro que llegamos a la conclusión que es Jesucristo. Y viene, ¿verdad? Y abre, ¿qué? El libro, o el sello, o uno de los sellos del libro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tercero, se oyó una voz de quién, de uno de los cuatro seres vivientes. Tercero, sale el jinete, caballo blanco. Y trae el arco. Y 8, conquista. Estos son los puntos principales del primer sello. El Cordero, ¿quién es? Jesucristo. Porque ya el capítulo 5 lo ha establecido. Ya no necesitamos que ir a ningún otro lugar. El capítulo 5 lo ha establecido. Mire, estamos interpretando el primer sello bíblicamente. No le estamos añadiendo ni poniendo ninguna otra enseñanza. Y abrió el libro, entonces, ¿cómo viene a abrir el libro? ¿Cómo viene a cumplir eso? Con su muerte, su sangre. Esto le da a él el privilegio, la autoridad. Dice el capítulo 5, el Cordero que fue inmolado, el que ha derramado su sangre, él ahora viene a formar ¿qué? Un grupo de personas. Esta es la iglesia. Solo que entonces miramos nosotros que ya estamos hablando parte de la conquista. La conquista entonces es la conquista ¿con qué? Con palabras. La conquista es establecimiento de qué? De la iglesia. ¿Ok? Eso es lo que vino a conquistar Cristo. Cristo, porque automáticamente, miren, la persona que interpreta esto dice, bueno, es una conquista, va a haber guerras, va a haber conflictos. Bueno, no necesariamente quiere decir eso.
Porque está hablando de la conquista espiritual, es espiritual. Y Cristo no vino a pelear. ¿Qué tantas veces dijo Jesucristo? Yo puedo, ¿qué? Pedirle al Padre, ¿qué? Una legión de ángeles para que vengan y peleen por mí. Yo le puedo pedir al Padre una legión de ángeles para que vengan y hagan esto. Jesucristo mismo lo admiten, pero el propósito de Él no era una guerra terrenal. ¿Recuerdan cuando está ante Poncio Pilato? Y le dice Poncio Pilato, ¿tú eres rey? Tú lo has dicho. Y entonces Poncio Pilato le dijo, ¿entonces tú vas a establecer tu reino? Dice, mi reino no es de este mundo, Juan capítulo 18. Esto es espiritual. Solo que estamos hablando de una conquista espiritual. Cuando hablamos entonces de esto de aquí, el arco entonces representa ¿qué? Representa la palabra, representa el establecimiento de la iglesia, y es lo que vemos nosotros que viene a suceder. Cuando Jesucristo viene, ¿qué es lo que trae consigo? Juan capítulo 1, versículo 17, Él trae ¿qué? La verdad. Cuando Jesucristo viene hacia nosotros, Él viene, ¿verdad?, para establecer ¿qué? Marcos capítulo 9, versículo 1, Él viene para establecer el reino de Dios. Viene junto con Mateo capítulo 16 y versículo 18. De cierto te digo, que no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesucristo, el cual las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es lo que dice el versículo 18. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Está hablando de que, y viene Hechos capítulo 12, versículo 1. Entonces ya miramos que la iglesia. Y ahí está. Cristo trae la verdad. Y Cristo viene a establecer la iglesia. Esa es la conquista. Viene a establecer la verdad. Porque si usted lee bien el libro de Daniel, hermano, el libro de Daniel es un libro que habla de un fin. ¿Pero fin de qué? De la dispensación judaica. Es decir, los judíos. ¿Y cuándo viene a terminar la dispensación de los judíos? En el año 70. Ahí se viene a terminar. Mateo capítulo 24. Ahí se viene a terminar. Y de ese momento en adelante ya empieza que ya no hay templo, porque el judío apuntaba hacia el templo. Ahora existe una pared de lamentación. Todavía existe. Usted puede ir a Israel, ¿verdad? Y ahí está la pared y van judíos y ahí están orando, ¿verdad? Los mira que nomás están así. Es todo lo que existe. Pero el judío se identificaba con eso. Ya cuando se quitó todo eso, para que la iglesia ya abiertamente se fuera conocida. Solo que esa es la conquista que Cristo vino y que demuestra aquí. El caballo blanco, ¿verdad? Viene a significar ¿qué? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, pureza. Pureza, consagración, santificación. Y esto es lo que es la iglesia. La iglesia es consagrada, es purificada, es sacada del mundo pecaminoso y purificada para servirle al Señor. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? El jinete tiene que ser Cristo. El Cordero tiene que ser Él, porque Él es el que viene a hacer todo esto. Y lo hice rápido, hermano, porque quería acabar con el primer sello. Pregunta o comentarios. Los miro asustados, brother. Más claro que en el agua. Pero ese es el primer sello. Sí, hermano. Okay. Usted tiene misterio y abajo claridad. Y No, abajo, ¿qué es? eternidad y luego Génesis. Génesis, Apocalipsis. Génesis, gracias. Sí. Ese se llama el esquema de redención. Sí, gracias. El esquema de redención, hermano, mire, se viene a demostrar desde el principio. Y esto es en Génesis capítulo 2 y versículo 1 en adelante. ¿Por medio de qué se iba a salvar las naciones?
de Jesucristo. De tu simiente serán benditas todas las naciones. Vuelve a repetir, ¿verdad? Todo esto desde aquel entonces. Pero antes de esto estaba ¿qué? Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya hemos hablado de esto. ¿De quién habla ahí? El que saldrá de la mujer. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesucristo nació ¿qué? De mujer, bajo la ley, para traer redención. Solo que todo esto se aplica, ¿verdad? De Génesis hasta Apocalipsis. ¿Alguien más? Gracias. Muy bien. Terminamos pues, si acaso no hay preguntas. Si acaso tiene preguntas, si las quiere hacer después, hágalas, pero entramos con el segundo caballo.